Muy buenos días, hermanos, muy buenos días. Bienvenidos al devocional de hoy, que es un tiempo que podemos disfrutar abriendo la Escritura, seleccionando algunas porciones y extrayendo de ellas la palabra eterna, ¿cierto? Principios para aplicarlos a nuestro diario vivir. Ayer comenzamos a estudiar la vida de Moisés en esta serie que titulamos Los Héroes de la Fe, y es la serie en que hemos dedicado a estudiar el capítulo 11 del libro de Hebreos, en donde se mencionan diferentes hombres y mujeres que vivieron por fe, y nos dice de qué manera vivieron esa fe real, verdadera. Ellos oyeron que Dios habló, ellos creyeron lo que Dios les habló y ellos vivieron en concordancia con lo que Dios habló. Eso es fe. Dios habla, yo escucho, yo creo, yo vivo. La fe, hermanos, no es una acumulación de principios, de verdades y puestas en una pared como un título. Es algo que nosotros tenemos para vivir. Vivimos por fe, vivimos por esos principios. No solamente los tenemos almacenados en la mente, sino que vivimos en concordancia con ellos. Y como dije, ayer comenzamos a estudiar la vida de Moisés, este grande entre los grandes de Israel, la fe de este hombre, lo que este hombre oyó de Dios, le creyó a Dios y cómo vivió. Ayer comenzamos en el capítulo 11, verso 23, estudiando la fe de los padres de Moisés. Los padres de Moisés, a pesar de que ellos oyeron el decreto de Faraón de que todos los niños judíos debían ser lanzados al río Nilo, ellos no lo hicieron. Ellos desobedecieron las órdenes precisas, ¿no?, claras de Faraón. Ellos estuvieron dispuestos a desobedecer a Faraón porque decidieron obedecer a Dios. Su fe se manifestó en eso, que ellos estuvieron dispuestos a desobedecer las ordenanzas y los decretos de Faraón, ¿cierto?, para obedecer lo que Dios había establecido. Y ellos escondieron a este niño por un periodo. Al fin de este periodo ya tuvieron que hacer algo porque ya era imposible esconderlo, y con mucha fe pusieron a este niño en una canasta y lo pusieron en el río Nilo, pensando que si Dios tenía un propósito con este niño, que Dios lo cumpliera, y así fue. Vamos entonces al capítulo 11 del libro de Hebreos. Ahora, verso 24. Vamos a leer el verso 23 para recordar lo que vimos ayer. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, es decir, siendo un niño, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Lo vieron hermoso, pero principalmente esa palabra no solamente tiene que ver con una hermosura física, tiene que ver con un decreto divino, tiene que ver con un propósito. Ellos vieron que este niño era beneficioso, que este niño tenía un propósito. Los padres tuvieron ese discernimiento para ver que este niño no era solo un niño más, un judío más. Este niño venía con un propósito a este mundo, por eso lo escondieron y no tuvieron miedo del decreto divino. Verso 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahora, comenzando el verso 24, el autor nos va a hablar de Moisés, siendo ya grande. Fue recogido por la hija de Faraón y fue criado en el ambiente palaciego, en este ambiente de palacio real. Fue criado en un ambiente de realeza, tratado como una persona
con esas características, fue educado, aprendió el idioma, aprendió cultura, fue formado, etcétera, etcétera. Él fue criado, ¿cierto?, en el ambiente egipcio. Vive ahora en el palacio como hijo de la princesa de Egipto, porque ella lo adoptó. No tenemos muchos datos, creemos, y algunos creen, que esta hija específica de Faraón era alguien que no podía tener hijos, es por eso que se enamoró de Moisés siendo tan pequeño y lo adoptó. Pero ya siendo adulto, nos dice la Escritura, y entendiendo de dónde venía, Moisés decide rechazar esa posición. Este estatus, esta condición, este trato, decide rechazarlo como hijo de la princesa, como nieto de Faraón. Se da cuenta que son los hebreos y no los egipcios quienes son sus hermanos. Se da cuenta de eso. Entiende, él sabe la historia, él la conoce y él tiene que tomar una decisión. Y aquí vemos, por lo menos claramente, lo que está pasando en el corazón de Moisés. Y esto lo vamos a estudiar por medio de 4 verbos. 4 verbos. Recuerde que los verbos son acciones. Los verbos son movimientos, son ejecuciones. No son solo pensamientos, ideales. No, es hechos, es un acto. Entonces, cuando hablamos de verbos, estamos hablando de actos, ¿ok? Y aquí vamos a ver 4 actos, 4 cosas que Moisés hizo y que revelan su fe, ¿ok? El primero es que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. El verbo rehusó, arneomai, es el verbo arneomai, y este verbo quiere decir no, contradecir, rechazar, negar, apartarse. Moisés rechazó todo privilegio que hasta ese momento se le había dado. Rechazó, dijo no, se apartó de todo honor que en algún momento se le dio. La tradición judía dice que él pudo haber ocupado el lugar de Faraón. Era muy probable que él pudiera llegar a ser Faraón. Era muy probable. Por ejemplo, Flavio Josefo, este historiador judío, nos dice que Moisés era un valeroso guerrero y que había luchado por Egipto varias veces y había ganado mucha fama, mucho prestigio, mucho honor. Es decir, las puertas de la gloria de Egipto se habían abierto para él. Las glorias, los alabanzas, los loores le pertenecían. El reconocimiento de la clase alta de Egipto le pertenecía, era suya, estaba lleno de fama, de prestigio. Pero él tiene que tomar una decisión. Él tiene que decidir. Y lo que él decide es arneomai, rechazar. Moisés fue movido por la fe y tomó una decisión crucial. Rehusó. Primer verbo. Hermanos, yo miro mi vida miro diferentes momentos en la historia de mi vida en que tuve que tomar decisiones no fáciles, decisiones que en algún momento me tuvieron en la encrucijada allá o acá. Si voy acá, tiene ciertos beneficios. Si voy acá, claro, también los tiene. ¿Cuál? ¿Cuál es la voluntad perfecta? Señor, quiero andar en la voluntad perfecta. Y miro hacia atrás y digo que bueno, Señor, gracias que tomé esta decisión. Gracias que cuando tomé esta decisión no fue popular, no fue fácil, pero trajo tremendos beneficios de los cuales disfruto hoy.
No fue fácil. Para Moisés tampoco lo fue. Porque ya era una persona importante, ya era una persona que tenía reputación, ya era una persona que tenía validez dentro del estatus más alto de Egipto. Y como nos ha informado Flavio Josefo, él tenía abierto el camino, la autopista estaba abierta para que él pudiera llegar a ser faraón, quien era considerado Dios en la tierra. Faraón no era solamente un primer ministro, no solamente era un cabeza del Estado, él era un Dios, era considerado Dios en medio de los hombres. No era un lugar menor, de menor importancia, no era un lugar de poca estima, era todo lo contrario. Pero ahí Moisés tuvo que meditar, tuvo que pensar, ¿viviré como egipcio o judío? ¿Cuál de las dos? Fui criado en el palacio egipcio, fui criado en las costumbres egipcias, sé el idioma, conozco todo, pero soy judío, pertenezco a esta cultura, a esta raza. ¿Cómo viviré como judío, como egipcio? ¿Qué pueblo escogeré? ¿El pueblo egipcio o el pueblo judío? ¿Qué pueblo escogeré? ¿Qué madre escogeré? ¿Jocabed o la hija de Faraón? ¿Qué escogeré? Hermanos, las decisiones son importantes y probablemente, usted puede que esté en un momento de tomar decisiones. Tal vez algunos de ustedes está pensando, ¿sigo a Cristo o no lo hago? ¿Vivo como cristiano o como un cristiano normal? ¿Vivo como un cristiano verdadero o vivo como un cristiano normal? Un cristiano del montón, un cristiano, lamentablemente, como la mayoría, pasivo, indolente. ¿Cómo vivo? Tuvo que tomar una decisión. Moisés decidió, él rehusó, dice, rechazó, dijo no quiero esto para mí, no quiero vivir esta vida, no quiero vivir de esta manera, no quiero vivir con estos valores o estos principios, no quiero vivir como un cristiano mundano, no quiero vivir como un cristiano a la mitad, no quiero vivir como un cristiano mediocre, no quiero vivir como un cristiano medio a la mitad, como un cristiano tibio. Tal vez alguno está pensando, voy a dejar la carrera, voy a dejar la universidad, voy a ir al instituto bíblico, voy a prepararme para servir al Señor, voy a prepararme para ganar almas, voy a prepararme para ser un pastor, tengo un llamado a ser misionero, tengo un llamado para ser maestro, tengo un llamado de Dios. Moisés rechazó todo eso, le dijo, no. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rechazó esto. Esto tiene un sentido negativo. Lo rechazó. Pero junto con rechazar, él toma algo. No solamente lo rechaza, no solamente rechaza ser considerado o seguir siendo considerado hijo de la hija de Faraón, sino que él escoge otra cosa. Y eso nos dice el verso 25, el segundo verbo, escogiendo. Escogiendo. No quiero esto, escojo esto. ¿Escogiendo qué? Antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué te pasa, Moisés? ¿Qué te pasa, Moisés? Has rehusado la gloria, el honor, la pompa, el ser o probablemente llegar a ser faraón y ser considerado Dios en la tierra, con todos los beneficios, con toda la riqueza, con todo el oro de Egipto, y estás escogiendo el maltrato. Me acuerdo que mis profesores me decían en la enseñanza media, pero ¿cómo, Cristian, usted tiene
la posibilidad de estudiar arte y poder ser un artista, un buen dibujante, puede esto, ¿y cómo va a estudiar la Biblia? No lo entendían. No lo entendían. Un jefe que tuve me dijo, tampoco lo entiendo usted, que está escogiendo hacer clases en un instituto bíblico y no crecer y alcanzar un puesto aquí en la empresa. Porque ese puesto significaba trabajar los días sábados y esos días sábados los dedicaba al instituto bíblico. No lo entiendo, Cristian, no lo entiendo. Tal vez usted está ahí en la lucha, está en la mitad, su corazón está dividido, su corazón está partido. Esto fue lo que le pasó a Moisés. Rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Escogiendo, es el segundo verbo. Escogiendo es el verbo griego aireomai. Y esta palabra quiere decir escoger, preferir, poner en primer lugar, tomar una cosa en desmedro de otra, seleccionar. Entonces, Moisés escogió una cosa en vez de otra. Y dice el texto, escogiendo antes. Ese antes es la palabra mayón, que quiere decir mucho más o comparativamente hablando, mucho más. Es decir, él consideró, en otras palabras, más valioso, más importante. Él escogió, él decidió, más importante, el maltrato junto con el pueblo de Dios que gozar de los deleites de palacio del rey. ¿Qué te pasa, Moisés? ¿Estás loco? Muchas personas, conozco a varios pastores que tenían futuros prometedores en el deporte. El pastor Bren Ilenga, que ahora es pastor en Colombia. Él tenía una carrera en el béisbol profesional en los Estados Unidos, ganando miles o tal vez millones. Escogió ser pastor y no un beisbolista. Y otros, pudiendo haber sido gerentes de empresas, grandes empresarios, escogieron esto. Para la mente del mundo, para la idea de este mundo, eso es una estupidez. No puede ser. No puede ser que tú dejes o desprecies la gloria y que escojas el maltrato. No cabe en la cabeza. No cabe. Pero esto fue lo que hizo Moisés. Rehusó y escogió, porque consideró que era más valioso ser rechazado con el pueblo de Dios, pero estar en el centro de la voluntad de Dios. Querido hermano, querida hermana que me oye esta mañana, tal vez usted está en esa disyuntiva, en eso no sé qué hacer, estoy puesto en estrecho. Escoja siempre vivir en el centro de la voluntad de Dios. Pero si me caso con este hombre, él tiene una buena posición, este hombre tiene riqueza, este hombre tiene fortuna, este hombre le va bien en el trabajo, no es creyente, yo sé que no es creyente, pero sería un buen partido. La Biblia dice, no te unas en yugo desigual, y estoy ahí, mi corazón está partido. Toma una decisión de acuerdo a la luz. Decida caminar con Dios, obedecer a Dios, y no las riquezas temporales. No lo haga, no lo haga. Camine con Dios, como lo hizo Moisés. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Mañana seguimos estudiando la vida de Moisés. Muchas gracias por acompañarme, gracias por sus saludos, gracias por compartir este devocional también con otros, cosas que agradecemos con todo nuestro corazón. Que Dios les bendiga. Nos volvemos a encontrar mañana.